En estos momentos, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, y también el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, ofrecen una conferencia conjunta. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Uno de los principios rectores del trabajo del Gobierno de la República ha sido enfocar los distintos programas y proyectos desde una perspectiva integral. Ejemplo de ello es la sinergia creada entre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y el proyecto hidráulico de la zona oriente de la Ciudad de México. Además del beneficio directo para los habitantes del oriente del Valle de México, el proyecto hidráulico permite construir el nuevo aeropuerto con los más altos estándares sanitarios y protegiendo los recursos acuíferos de la zona. Este proyecto hidráulico se diseñó, de hecho, desde hace más de 20 años y se actualizó durante 2013 con la supervisión del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con la construcción del nuevo aeropuerto, las obras postergadas por décadas se pusieron en marcha, lo que permitirá ampliar las reservas de agua, distribuirlas mejor y reducir significativamente el riesgo de inundaciones. La construcción de lagunas de regulación, plantas de tratamiento y túneles emisores permitirán ofrecer mejores condiciones de salud y de vida a millones de personas. Con las obras realizadas en los últimos 3 años, la capacidad de regulación de la zona prácticamente se ha duplicado y se triplicará al finalizar el proyecto en beneficio principalmente de los habitantes de los municipios de Atenco, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Texcoco en el Estado de México, así como las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México. Los habitantes de esta zona contarán con un sistema de drenaje más eficiente. Le pido a mi compañero el maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, que nos aporte más detalles sobre el proyecto hidráulico de la zona oriente del Valle de México. Roberto, bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, hacia últimas semanas, principalmente en los últimos días, se ha generado unos comentarios respecto a cómo funciona hidrológicamente no solamente la parte del Valle de México en la zona de Texcoco, sino también respecto a qué puede suceder en el Valle de México derivado de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y es por ello que hemos convocado a esta conferencia de prensa con el ánimo de ver cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de lo que está sucediendo precisamente en la parte hidráulica, no solamente en la zona oriente del Valle de México, sino en general lo que corresponde a la parte del Valle de México. Y voy a partir en cómo estaba esta zona antes de empezar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, para posteriormente decir qué es lo que hemos venido haciendo y cómo se ha venido estudiando precisamente esta zona. Como se puede apreciar, antes de que se construyera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la capacidad de regulación de lo que era el vaso del lago de Texcoco era de 13 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, almacenábamos el agua prácticamente en 2 sitios en particular en la zona en donde hoy se está construyendo el nuevo aeropuerto. La primera de ellas es donde está la laguna Casa Colorada y la segunda es donde está la parte de la laguna Texcoco Norte y la laguna Jalapango, pegado precisamente a los ríos del oriente. Las de la parte de Jalapango y Texcoco Norte lo que hacían era almacenar el agua correspondiente principalmente a 4 o 5 ríos precisamente en la zona oriente del Valle de México, y lo que corresponde a la laguna correspondiente a Casa Colorada lo que almacenaba era precisamente los excedentes que venían sobre el dren general del valle y que derivado de la capacidad del mismo, en dado caso de que fuera necesario, se vertían precisamente hacia esta laguna. Posteriormente, la siguiente, por favor. Se hizo un plan maestro en el año de 1994. Este plan maestro de drenaje de la zona oriente contemplaba una serie de obras desde aquella época, desde 1994, precisamente para poder robustecer y mitigar las inundaciones principalmente de la zona oriente del Valle de México. Lo que buscaba precisamente esta zona es
la infraestructura necesaria, contemplando evidentemente los mismos cuerpos reguladores. Sin embargo, la forma de poder sacar el agua en la parte del Valle de México, en la zona oriente, es lo que se robustecía precisamente con infraestructura hidráulica. ¿Qué es lo que se preveía precisamente en esta zona que se tenía que hacer desde el año de 1994 y que así se proyectó desde aquella época, que se tenía que hacer precisamente para desalojar de una manera más adecuada el agua en esta zona? La planta de bombeo del Río de los Remedios con el Dren General del Valle, que es lo que conocemos como Casa Colorada, era robustecer precisamente esta planta de bombeo de Casa Colorada. El canal colector que se encuentra en los ríos del Oriente, el número 2 que se aprecia en la pantalla, que lo que buscaría de alguna manera es colectar el agua que está precisamente de los ríos del Oriente para posteriormente llevarla al lago Nabor Carrillo. Hay que decir que el lago Nabor Carrillo nunca ha almacenado agua derivado precisamente de las precipitaciones. Es un lago que nunca ha tenido acceso al agua hasta el día de hoy, hasta este momento. Es decir, aun cuando estaba proyectado desde 1994, ese canal colector que existía y que sí existía o existe desde esa época, se conectaba al lago Nabor Carrillo. Sin embargo, por la altura de las compuertas no había forma de accesar el agua precisamente al lago y se hubiera requerido de una planta de bombeo para poder subir el agua precisamente al lago, cuestión que nunca sucedió. Por lo tanto, el lago Nabor Carrillo nunca ha almacenado agua de lluvia en lo que corresponde a la parte de los ríos del Oriente como originalmente se proyectó. Solamente ha sido un lago estático que nunca ha almacenado o regulado agua, como decimos nosotros. Asimismo, también se previó la rectificación del Río de los Remedios entre el Gran Canal y el Dren General del Valle, la conclusión del Gran Canal del Desagüe, en la parte del número 7 que se alcanza a ver en la pantalla, la planta de bombeo del Dren General de la Laguna Casa Colorada. Se preveían dos plantas de bombeo, que son la 5 y la 1. En realidad solamente había una planta de bombeo que era Casa Colorada y que esta en el transcurso del tiempo de alguna manera sí se ha venido eficientando de una mejor manera y creciendo precisamente para poder contemplar estas cuestiones que se veían en el Plan Maestro de 1994. Asimismo, encajonar el Río de los Remedios entre el Gran Canal y el Dren General del Valle, el entubamiento del Gran Canal en la zona de Ecatepec y, por último, aumentar la capacidad del Dren General del Valle. Hay que decir que el Dren General del Valle, como se constituyó originalmente, movía el agua por gravedad, o sea, es decir, se encontraba en un desnivel que permitía que el agua por sí misma pudiera correr por el Dren General del Valle. Derivado de los hundimientos que se presentaron precisamente en el Dren General del Valle y en general en la zona precisamente del lago de Texcoco, así como en la Ciudad de México, en el Valle de México en general, es que precisamente hubo que crear estas plantas de bombeo para poder empujar el agua. Es decir, el día de hoy, lo que hace la planta de bombeo de Casa Colorada es bombear el agua hacia adelante en virtud de que ya no puede correr en forma natural derivado de los hundimientos que el Dren General del Valle tiene. De esta manera es que desde 1994 se conceptualizó qué había que hacer en las obras de drenaje en el Valle de México. La siguiente, por favor. Derivado de ello, en esta administración y considerando que el presidente de la República vivió en carne propia las inundaciones precisamente en esa zona del Valle de México, principalmente en la parte del Estado de México siendo gobernador, es que pidió a la Comisión Nacional del Agua que se analizara qué se podía hacer precisamente para poder hacer más eficiente la salida y mitigar de una mejor manera la parte de las inundaciones en esa zona del Valle de México. Nosotros lo que hicimos en la Comisión Nacional del Agua fue tomar como base lo estudiado en 1994. Si ya había estudios de qué había que hacer y esos estudios podían estar vigentes, que es lo que estudiamos en 2013, nosotros partimos de esa premisa, tomar los estudios del 94 y ver qué más podíamos hacer en el año 2013. Y así es como creamos precisamente este proyecto hidráulico de la zona oriente del Valle de México, contemplando las obras de 1994, más unas adicionales que consideramos que por el transcurso del tiempo y por el crecimiento de la población también son necesarias precisamente para poder mitigar las inundaciones, no solamente en la zona oriente, sino también en todo el Valle de México. Y quiero resaltar este punto en particular porque todo el drenaje del Valle de México está interconectado. O sea, es decir,
para poder sacar el agua de lluvia, principalmente en el Valle de México, lo hacemos por diferentes cuerpos de agua y todos esos cuerpos se encuentran interconectados entre sí. Podríamos mandar el agua del poniente al oriente si fuera necesario, en dado caso en que en el poniente lo tuviéramos saturado. Entonces, es importante decir que si robustecemos la parte de la zona oriente, al mismo tiempo estamos robusteciendo todo el Valle de México, porque podríamos utilizar precisamente esta infraestructura no solamente para poder desalojar el agua de esta zona, sino de otras zonas precisamente del Valle de México. ¿Qué contemplamos nosotros en el año 2013? De lo que corresponde precisamente a estas obras que ya venían contempladas en el 1994. Bueno, nosotros lo que decidimos es, si el Dren General del Valle había que darle una mayor capacidad, como así lo contemplaba el plan en 1994, lo primero que hicimos fue desasolvarlo, darle una mayor amplitud al propio Dren General del Valle. No es suficiente. ¿Por qué? Por estas cuestiones que les comentaba de los hundimientos que tiene el dren y del bombeo que se requiere precisamente para poder empujar el agua. Y es por eso que decidimos proyectar el túnel del Dren General del Valle, un túnel que vaya por abajo del dren, que va de forma superficial y que nos ayude precisamente a poder desalojar el agua. Este túnel del Dren General del Valle está proyectado para 7 metros de diámetro. O sea, es decir, es un túnel de gran magnitud que nos ayudará precisamente a sacar el agua por gravedad y conectar entonces sí ese Dren General del Valle a lo que hoy es el túnel emisor oriente, el TEO que también estamos construyendo para poder desalojar el agua precisamente de esa zona. Como decíamos, en 1994 se contemplaba el encajonamiento del Río de los Remedios. Nosotros decidimos entubar el Río de los Remedios. En este momento estamos a punto de concluir la obra del entubamiento del Río de los Remedios, proyectada como estaba en 1994. No cambiamos absolutamente nada de lo que originalmente se pensó. Lo que buscamos de alguna manera es tomar la idea original de 1994 y entonces poder entubar de alguna manera este río como se tenía contemplado. ¿Qué es lo que se nos presenta ahora al construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que era el exlago de Texcoco? Donde regulamos el agua que regulaba la laguna de Casa Colorada, la laguna de Jalapango y la laguna de Texcoco Norte. Lo que nosotros decidimos hacer es solamente cambiar el sitio de regulación, el sitio de almacenamiento del agua como estaba contemplado anteriormente. Y lo que hicimos fue construir 5 lagunas, o estamos construyendo 5 lagunas en la parte sur del lago. Pero hicimos un cambio trascendental en la operación de lo que ya existía. Y es que el lago Nabor Carrillo sí pudiera almacenar agua de lluvia como originalmente se pensó. Ello entonces nos tenía que contemplar el tener que construir un canal colector que pudiera de alguna manera llevar las aguas de los ríos del oriente al lago Nabor Carrillo, ahora sí, por gravedad, que nos pudiera de alguna manera poderlo hacer por gravedad, que nos ayude precisamente a poder utilizar el lago Nabor Carrillo en la parte correspondiente a lo que es la regulación. Y entonces utilizar no solamente el Nabor Carrillo, sino las nuevas lagunas de regulación, precisamente para poder tener la capacidad de regulación que antes teníamos. Cuando hicimos el cálculo nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad no solamente de poder mantener los 13 millones de metros cúbicos que teníamos, sino que teníamos la posibilidad de poderlo aumentar. Y nos dimos cuenta que no solamente a través de las lagunas y del lago Nabor Carrillo podíamos almacenar más agua, sino que algunos cuerpos, como los que se encuentran del lado izquierdo de la pantalla, del lado derecho de ustedes, es los de regulación horaria y lago Churubusco. Esos 2 cuerpos de agua podían aumentar su capacidad, los podíamos ampliar y también podíamos desasolvarlos precisamente para darles una mayor capacidad que la que originalmente teníamos. Y es por eso que decidimos aumentar también la capacidad de esa zona en la parte del exlago de Texcoco. Entonces, lo que buscamos de alguna manera era cómo le dábamos una mayor capacidad de regulación a la que ya teníamos. 1 y 2. Hay que decir que el agua que estaba en las lagunas de Jalapango, Texcoco Norte y Casa Colorada, se evaporaba. Es decir, no era utilizada de ninguna forma, ni se infiltraba al acuífero como se ha venido diciendo. ¿Por qué? Porque el suelo característico de estas zonas es un suelo impermeable. Esa es la característica principal de este suelo. Es un suelo lacustre que no permite infiltrar el agua al acuífero, o lo que se llegara a infiltrar es mínimo. Es decir, la modificación de las lagunas no implica
el que estemos dejando de alimentar el acuífero como falsamente se está diciendo. Es decir, desde el principio no estaba contemplado de esa manera. No funcionaba de esa manera naturalmente. Lo que sucedía es que el agua en la época de estiaje se evaporaba. Así es como en realidad funcionaba precisamente el lago de Texcoco. La siguiente, por favor. Nosotros ahora, el día de hoy, ¿cuánto estamos regulando ya en esta zona? ¿Cuánto podemos almacenar de agua? 24.5 millones de metros cúbicos. ¿Cómo le hicimos para poder aumentar de 13 a 24 millones, quitando Jalapango, Texcoco Norte y Casa Colorada, que estaban adentro del lago de Texcoco? Bueno, como ya les decía, con el lago Nabor Carrillo. Tan solo el lago Nabor Carrillo almacena el día de hoy o puede almacenar 10 millones de metros cúbicos de agua. Hay gente que me ha dicho, es que están secando el lago Nabor Carrillo. No, le dimos capacidad para poder almacenar agua. Ahorita que va a empezar la temporada de lluvias, lo tenemos a un nivel que nos permita poderle meter agua. ¿Qué va a hacer ahora el lago Nabor Carrillo en esta época de lluvias? Un lago como tradicionalmente lo hemos visto, un espejo completo de agua, precisamente porque lo vamos a utilizar para poder almacenar agua, para lo que originalmente se conceptualizó el propio lago. Aunado a ello, lo que hicimos fue hacer una laguna de carácter provisional, que le llamamos la laguna número 1, que se encuentra precisamente al lado de los ríos del Oriente y que el día de hoy ya almacena casi 1 millón de metros cúbicos de agua. Subimos unos bordos y lo que hicimos fue almacenar 1 millón de metros cúbicos de agua que ya puede almacenar hoy y que ya utilizamos el año pasado. Ya el año pasado podíamos almacenar 1 millón de metros cúbicos de agua ahí. Hay que decir que si bien la infraestructura para poder llevar el agua al lago Nabor Carrillo ya funcionaba en la temporada de lluvias del año pasado, no fue necesario utilizarla. No hubo la necesidad de poder ingresar agua al lago Nabor Carrillo porque no tuvimos precipitaciones que nos tuvieran que llevar a tomar ese tipo de decisiones en ese momento. Este año nosotros estamos elaborando un protocolo de drenaje con la Ciudad de México y el Estado de México, precisamente para así poderle meter agua al lago Nabor Carrillo y precisamente poder almacenar el agua de una forma Pues más ahí está parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta conferencia de prensa conjunta del vocero de la República Mexicana junto con los directores de Conagua. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, continuamos con más información aquí en Excelsior Informa.